Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Espero que estén bien en sus casitas. Y bueno, hoy día me tocó hablar de un texto que se encuentra en Filipenses 4, del 4 al 9. Repito, Filipenses capítulo 4, del 4 al 9. Y dice así: Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos, hermanos. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por su bendita gracia, misericordia, amor y benevolencia con nosotros. Gracias porque, si bien no estamos juntos en un lugar físico nosotros, Señor, confiamos que nosotros estamos en un mismo espíritu para querer nutrirnos de su palabra, de su verdad y, por supuesto, para poder llevarla a cabo y a la vez hacer discípulos como prima su mandato, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un privilegio que no tienen los que son de este mundo, el cual es tener paz y seguridad en un Dios que cumple sus promesas y que cumple todo lo que aparece en su palabra, porque tú no eres hombre para mentirnos, sino que eres un Dios veraz. Gracias, Padre bendito. Ayúdenos, Señor, a entender cada día mejor su palabra y, por sobre todo, que su misericordia y amor estén con nosotros por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Pablo, esta parte de la epístola, invita a los filipenses a que estén regocijados. Y dice regocijados en el Señor siempre. O sea, no a veces o de vez en cuando, sino que dice que siempre tienen que tener este estado o actitud. Ahora, el regocijo tiene que ver con el gozo. Pero antes de ir en profundidad, nosotros tenemos que entender qué es el gozo. Y bueno, yo acá tengo, aunque no estaba preparado, un diccionario bíblico en el cual vamos a leer qué es el gozo. Y dice lo siguiente: gozo, estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos seguir este mandato que Pablo instruye a la iglesia de Filipos y por supuesto a nosotros? En primer lugar, es conociendo a este Dios y por supuesto sirviéndole. Pero antes algo muy importante, que es un estado de deleite, porque usted puede conocer a Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo conocemos? No a través de experiencias místicas, sobrenaturales o metafísicas, sino que a través de la palabra. Nosotros podemos conocer, leer de Él, ¿cierto? Y que no sintamos nada, que no sintamos aprecio por Dios, no sintamos celo, amor por su palabra y mucho menos por Él y por la persona de Cristo. Entonces, antes de conocerle, tiene que haber, ¿cierto?, un estado de deleite en que nosotros, ¿cierto?, queramos conocer, porque es lo que nos causa felicidad. Porque tampoco sirve el querer servirle solamente
aunque nosotros no estemos involucrados emocionalmente. Les voy a poner un ejemplo. Que una persona diga, o un hermano, no, yo voy al domingo aunque no sienta ir. Quizás suene súper piadoso escuchar eso, pero la verdad es que está incurriendo en un error, porque nosotros sí tenemos que ligar nuestras emociones. La Escritura dice que nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, pero además nosotros tenemos que comprometer todo nuestro ser. Y incluir todo nuestro ser también toma en cuenta nuestras emociones. Entonces, claramente, para regocijarnos tiene que haber un estado, ¿cierto? Como dice el diccionario un estado de deleite y de bienestar. Y que tiene que notarse, ¿ya? Y ojo, no de manera circunstancial, porque las circunstancias lamentablemente cambian, varían, sino que tiene que estar en Dios, en este Dios que promete, que cumple, que perdona y que por supuesto nos salva, que es lo más importante. Recuerden que nosotros, si estamos acá, es por el acto perfecto de Cristo que nos permite, ¿cierto?, poder comprender y conocer estas verdades que son eternas. Y bueno, nosotros, además de eso, nos podremos gozar también cada vez más si conocemos a Dios, ¿cierto?, de forma genuina. Porque si conocemos a un Dios que es tiránico, nunca vamos a poder concebir el gozo. A lo más serviremos por miedo. Lo mismo también si nosotros servimos a un Dios que es solamente amor y que no es juez, lo más probable es que viviremos una vida licenciosa y que constantemente estaremos apartados de Él, porque lo más probable es que diremos, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, total, soy salvo igual. Pero no, la Biblia siempre nos llama a un equilibrio, que nosotros, si bien somos cercanos con Dios, pero también hay que recordar quién es Dios, que es un Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente, y que es maravilloso en sí. Entonces, una vez que nosotros encaminamos bien nuestro gozo, no por las circunstancias, sino que por tener nuestra vista en Dios, podemos nosotros llevar a cabo, ¿cierto?, lo siguiente que dice Pablo, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si hay gozo, nosotros podemos evidenciar, ¿cierto?, ser gentiles ante los hombres. Y esto automáticamente nos lleva a una relación lógica. Si yo no evidencio gozo, si yo no evidencio regocijo en ser, en pertenecer a Dios, ¿cómo voy a poder mostrarle a los hombres gentileza? Porque lo más probable es que, y yo lo he escuchado, ¿cómo este puede ser cristiano si es tan amargado? O dicen, este es el que es saco de plomo. No. Sino que nosotros tenemos que ser conocidos, ¿ya? Y tampoco vale, bueno, Dios sabe que yo soy gozoso. O yo me trato con Dios, con Él nomás me entiendo. No. Sino que la relación con Dios, de conocerle y servirle, se evidencia también a los hombres. Y bueno, el griego, por ejemplo, cuando ocupa acá vuestra gentileza, el griego ocupa un término que se llama efiekes, y que en el castellano se tradujo por gentileza, pero en realidad abarca más términos, que serían generosidad, sensatez, benevolencia, amabilidad, suavidad, bondad. Pero resulta que también acá, dentro de todos estos términos, también ocupa humildad, y yo creo que vendría siendo como el más correcto, ya que la humilde gentileza, ¿cierto?, produce paciencia para soportar la injusticia, el oprobio y el maltrato sin reaccionar con venganza o amargura. Y de eso se trata el contentamiento, que la circunstancia o lo que otro te haga no interfiera en tu gozo real. Y esto solamente se logra con una comunión genuina con Dios y, por supuesto, conociéndole. Y esto, obviamente, al ser humildes,
nos va a nosotros quitar ese excesivo culto hacia nosotros, esa excesiva preocupación hacia nosotros, ese excesivo de estar pensando nosotros, sea en lo bueno que nos permite y hace ser orgullosos, como también en lo malo, ¿cierto? Cuando nos pasa algo negativo, que nosotros caemos en autocompasión. Bueno, la humildad evita la arrogancia, la altivez, como también la autocompasión, que es decir, pobrecito de mí, yo nada merezco. No, eso es lo bueno, que eso nos distancia de estos dos peligros, del orgullo y de la autocompasión. Y bueno, Pablo después sigue y dice, el Señor está cerca y por nada estéis afanosos. Cuando Pablo se refiere que el Señor está cerca, no lo está abordando desde un punto de vista escatológico, o como nosotros lo leemos en la epístola de Tesalonicenses, o cuando Pedro menciona, ¿cierto?, que Cristo viene en la parusia, o como lo vemos derechamente y estrictamente en el Apocalipsis. No aborda ese Señor está cerca con la venida de Cristo o con la segunda venida, sino que con la cercanía que nosotros tenemos con Él. O sea, dicho de otra manera, que cuando nosotros tenemos miedo, o tenemos dudas, o tenemos incertidumbres, o nos sentimos solos, podemos recurrir al Señor porque Él siempre está solícito para nosotros. A eso se refiere, ¿ya? Por eso que nosotros podemos descansar en Él, porque Él escucha nuestros clamores. Dios es un Dios relacional y que Él quiere que nosotros estemos constantemente con Él en una relación. ¿Y cómo se establece esta relación? A través de la oración. Por eso que nosotros podemos acercarnos a Él de manera confiada. ¿Por qué? Porque Cristo pudo hacerlo. ¿Y cómo? A través de la cruz. Por eso que tenemos cercanía con el Padre, por eso que tenemos cercanía con Cristo, porque Él lo pudo hacer. Entonces esto nos lleva a algo que es obvio. Si el Señor está cerca, no deberíamos andar afanosos. Y lógicamente usted debe estar pensando, bueno, ¿y qué pasa con esta situación que nosotros estábamos viviendo en el día de hoy con respecto a la pandemia? Bueno, el Señor aún así dice, por nada estéis afanosos. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, es que nosotros no dependemos de las circunstancias. Vuelvo a insistir, el apóstol Pablo, cuando se refiere al regocijo, al gozo que deberíamos sentir, Pablo está escribiendo desde una cárcel, pero su vista no estaba en las cosas de la tierra, sino que estaba constantemente pensando en las cosas del cielo. Todo esto va a pasar. Históricamente nosotros hemos visto que la humanidad ha tenido peste, guerras, calamidades y muchas incertidumbres económicas, incertidumbres de gobiernos, de estados, de reinos. Y miren, aquí estamos. Nadie sabe cuándo va a ser ya lo último. Por más que usted vea señales y cosas, que no, que ahora sí que ya viene la llegada del Señor, está inminente, no. Sino que nosotros solamente podemos decir que ya estamos en los postreros tiempos, pero solamente el Señor sabe cuándo retornará. Por eso que nosotros tenemos que estar tranquilos y no ser afanosos y no dejarnos vencer por el miedo de las circunstancias. Y de eso se trata, de sentirnos gozosos. No le vaya a pasar a usted como le pasó, por ejemplo, a David, ¿ya? Que todos conocemos quién era David. David, a los 12 años, venció a este gigante Goliat y le dio la victoria, ¿cierto?, a su pueblo. Y los filisteos, en vez de querer enfrentar a los israelitas, salen despavoridos huyendo porque se dieron cuenta, ¿cierto?, de la valentía de David y también de la valentía de este pueblo.
Entonces David, obviamente después de esa situación, lo lógico que uno espera es que él siempre haya tenido una vida de rectitud y por supuesto de una fe inconmovible. Pero mira lo que aparece acá en 1 Samuel 21, cuando él está huyendo de Saúl. David busca asilo justamente en una ciudad filistea. Y resulta que llega a Gat, y resulta que cuando llega a esta ciudad, algunos filisteos reconocen a David y le informan al rey, que se llamaba Aquis, y Aquis dice lo siguiente: ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Entonces David, tras percatarse que el rey conocía su identidad, en vez de decir yo tengo fe en Dios, tomó una actitud de pánico, y en vez de confiar en que Dios lo libraría, David se finge loco, como dice el texto, y se fingió loco entre los filisteos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Y obviamente su reacción produjo el efecto esperado. Dijeron, ya, que se vaya este loco. Obviamente David salvó la vida, pero él se va con una espinita por dentro que dice, oye, pero no confía en Dios. Claro, salí ileso, pero por las mías. Entonces, la pregunta es, si a David le pasó, claro que tú y yo estamos muy propensos a que nos pase esto, porque si le pasó hasta un héroe y gigante de la fe, nadie está libre de tener ansia, de tener temor y estar afanoso. Pero, obviamente nosotros tenemos que seguir el ejemplo, no de hombres, sino que el ejemplo, ¿cierto?, supremo, que fue de Jesucristo. Jesucristo nunca, ¿cierto?, flaqueó. Él siempre, ¿cierto?, mostró una actitud de fe hasta el final, como dice Pablo en otra de sus cartas, y que soportó la muerte, y la muerte de cruz, ¿cierto? Perdón, acá mismo que está pensando en Colosenses, en Filipenses también aparece esto, en Filipenses 2, ¿cierto? Y él soporta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él fue obediente hasta la muerte. Entonces, nosotros deberíamos tomar la actitud que Jesucristo siempre tomó. Les aseguro que nosotros, si seguimos el blanco perfecto, nunca vamos a errar. Entonces, que es Cristo. Y obviamente, al tener nosotros una actitud segura con respecto a la vida, porque Dios está con nosotros y está cercano, vamos a poder tener estabilidad espiritual. Y la estabilidad espiritual, ¿qué es lo que produce? Produce gozo. Y de eso es lo que Pablo quiere que nosotros nos percatemos. Entonces, Pablo no tan solo nos exhorta en esto, repito, Jesucristo también, de hecho, en el Sermón del Monte, Jesús señala también la insensatez de estar afanosos, de estar con ansiedad, porque eso, como vimos, ¿cierto?, a David le costó hacer literalmente el loco por no confiar en Dios. Entonces también Jesús aporta esta misma idea diciendo, no afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y después él dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y él empieza a hablar muchas cosas que tienen que ver con que nosotros no deberíamos nunca estar afanosos. El mundo puede estar afanoso, el mundo puede estar, ¿qué será de mañana? ¿Qué pasará? Pero un creyente, no. Ahora, por ejemplo, Jesús más adelante dice, ¿acaso la preocupación de usted va a hacer que crezca más? ¿Va a añadir centímetros de estatura? No. Entonces, eso se aplica como regla general a todas las cosas que nosotros
nos envuelven en esta vida, que muchas veces quieren controlarnos y quieren tener posesión de nuestras emociones. Y entonces cuando usted, obviamente, le ocurra algo así, usted, como dice Pablo, dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, al tener cercano al Señor, es para que nosotros derramemos nuestro corazón y nosotros nos derramemos ante Él de manera sincera, de manera genuina, ¿cierto? Para que el Señor nos dé la paz que nosotros necesitamos en las circunstancias, y por sobre todo para que Él nos recuerde quiénes somos nosotros para Él. Somos nación santa, como dice Pedro, linaje escogido por Dios, y nosotros somos también adoptados por medio de Jesucristo, como dice Efesios, para nosotros adquirir todas las promesas y riquezas que están en los cielos. O sea, nosotros no tenemos por qué lamentarnos, a pesar de que las situaciones de la vida nos quieran hacer ver y entender que estamos liquidados. No. Nunca se olvide que nosotros pertenecemos a Dios y que nuestra patria verdadera no es el gobierno de Chile, nuestro presidente absoluto no es Sebastián Piñera, y como tampoco en su tiempo no fue Bachelet y así los que vengan sucediendo, sino que nuestro presidente real es Dios, porque nosotros somos, ¿cierto?, copartícipes y también somos herederos de una patria celestial. Nosotros acá estamos de paso. Nosotros, nuestro real rey, nuestro real presidente es el Señor. Pero ojo, eso no significa que nosotros tengamos Chipre libre para desatender nuestras autoridades. Más, la Biblia dice que hay que orar por ellas, aunque eso sinceramente sea muy difícil, sobre todo cuando actúan de manera insensata. Pero bueno, si el Señor lo ordena, es por algo. Entonces, volviendo a la Escritura, sobre todo el pasaje, nosotros al orar a Dios, al tener una cercanía con Él y al orar con acciones de ruego y con acción de gracia, la paz de Dios va a estar con nosotros, y no una paz subjetiva, porque recuerde que nosotros, antes de conocer a Dios, éramos enemigos. ¿Y quién establece la paz entre Dios y los hombres que Cristo redime? Fue justamente Cristo en la cruz. Entonces nosotros tenemos que descansar, que tenemos paz real. Aunque usted no la sienta, tiene paz real. Entonces mire que es muy importante lo que digo. Y cómo nosotros podemos obtener esta paz. Claramente nosotros tenemos que ejercitar algo, la meditación. ¿Y qué ocupa la meditación? Nuestra mente. Porque después dice el apóstol Pablo que Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y después dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, para que nosotros tengamos esta paz, tenemos que nosotros llenar nuestra mente de Dios. Tenemos que cultivarla, porque de lo contrario vamos a ser inestables, no vamos a tener gozo, y lo más probable es que los afanes nos devoren. Mire lo que dice Isaías. Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, nosotros
entendemos que la paz no viene por arte de magia, por lo menos esta sensación de paz, sino que nosotros tenemos que cultivarla. Nosotros, insisto, si llenamos nuestra mente de miedo, de incertidumbre, de miedo, ¿cómo queremos entonces tener paz? Quizás muchos me dirán, y a mí me pasó, oiga, pero hermano Pipe, yo leo la Biblia, pero igual nomás no siento paz. La pregunta, si lee la Biblia media hora, pero le está dando a las noticias del coronavirus, a sus problemas personales, a lo que vendrá mañana, todo el día pensando, todo el día rumiando en eso, lógicamente, las horas y horas y horas de incertidumbre, miedo, de estar afanoso versus la media horita que leyó la Biblia, ¿con qué cree que su mente se quedará? Claramente con lo que usted destina más tiempo. Por eso es que es importante que nosotros guardemos nuestra mente y por supuesto eso va a generar en nosotros disciplina, contentamiento, gozo y ya no estar afligidos por lo que vendrá mañana, porque nosotros entenderemos que la paz real proviene de Dios y no a través de las circunstancias, sino que a través de las promesas. Recuerde, nosotros somos eternos y somos coherederos con Cristo. ¿Acaso no es algo más que suficiente para anhelar a Dios, para estar contento y meditar todos los días en Él? Y no en las noticias que son amarillistas, y no en las noticias que día a día, en vez de causarnos paz, nos traen abatimiento. Así que hermanos, recuerden, el mejor antídoto para la ansiedad, primero, es comunicarnos con Dios. Segundo, saber que estamos cerca de Él porque Él está cercano a nosotros. Y tercero, tener una vida de meditación y de llenar la mente con la palabra de Dios. Y obviamente esto nos va a traer a la siguiente consecuencia, que es, ¿cierto?, la acción. Porque todo pensamiento nos lleva a acción. Y Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, Pablo además nos dice todas las cosas que deberíamos pensar, ¿cierto? ¿Para qué? Para principalmente agradar a Dios y también para que nosotros nos evitemos el bochorno de estar ansiosos y con miedo. Entonces, todas estas virtudes espirituales nos van a permitir descansar, que es lo que nosotros queremos, y descansar en Dios y obtener esta paz. Y además, esto, como bien dije, todo esto que está acá, tarde o temprano se materializa. Por eso que Pablo dice, después de todo esto, hay que hacerlo. Y por lo menos el contexto de esta parte en Filipenses, el griego habla en cuanto a hacer, a una acción sistemática, no a algo que se hace una vez, sino que algo que se hace constantemente y de forma sistemática. Cuando Pablo habla de lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. O sea, no sacamos nada con ser seres sapienciales, personas que tengan la Biblia aquí, con tener full comunión con Dios, orar todos los días, si nosotros no llevamos a cabo, ¿cierto?, en obediencia las acciones que la Escritura nos llama, y sobre todo que tienen que ver con guardar testimonio con respecto a cómo nosotros nos llevamos con otras personas, cómo somos nosotros en el trabajo, cómo nosotros también llevamos a cabo nuestro servicio en la iglesia, cómo nosotros somos más allá del concepto, porque puede que nosotros tengamos muy claros los conceptos espirituales, puede que sepamos nosotros qué es ser reformado, puede que nosotros sepamos qué más o menos conlleva o significa ser de sana doctrina,
Pero si nosotros no llevamos a cabo a la acción todo lo que nosotros conocemos y comprendemos del Evangelio, es infructuoso. Recuerden que Santiago dice que la fe sin obra es fe muerta. Entonces, nosotros, tarde o temprano, tenemos que llevar a cabo todo lo que nosotros creemos y aprendemos. ¿Por qué? Porque esto no tan solo honra a Dios, sino que también le agrada. Y eso va a permitir que nosotros tengamos un testimonio y que no se mancille la palabra de Dios. Así que, hermanos, esto ha sido por hoy. Espero que les haya servido mucho este sermón. Yo sé que nosotros tenemos esa sensación de querer abrazarnos, querer conversar, compartir. De hecho, extraño harto cuando de repente terminaba el sermón y nos íbamos a conversar con muchos de ustedes ahí en el ágape. Yo sé que son cosas que uno extraña, y sobre todo el poder vernos. Pero, hermanos, estos son tiempos. Los tiempos malos a veces son prolongados, a veces cortos. No sabemos qué es lo que viene mañana, pero sí sabemos, como dice una canción, que salga el sol por donde salga, Dios nos ama. Insisto, salga el sol por donde salga, Dios nos ama. Y eso es más que suficiente. Ya llegará el tiempo donde nosotros podamos disfrutar de una predica, sentado ahí con el hermano al lado. Ya va a llegar el tiempo donde podamos cantar alabanza, ahí, donde yo voy a poder tocar la guitarra, con mi esposa cantar, con Sergio ahí en el teclado, y con todos ustedes sirviendo y amando al Señor, ¿cierto?, de manera presencial y de piel. Pero bueno, por ahora queda solamente esperar en Dios y, por supuesto, en su bendita misericordia.